No creerán lo que voy a contarles, pero les juro por Dios Santísimo que cada palabra es verdad. Mi nombre es Dolores Jiménez y tengo 62 años, soy viuda desde hace 15. Vivo en las afueras de Monterrey y jamás pensé que a mi edad tendría que enfrentarme a los narcomenudistas más peligrosos de mi colonia para recuperar mi refrigerador, mis sillones y hasta la cama donde dormía. Pero empecemos por el principio, por ese maldito martes, que nunca olvidaré mientras viva. Regresaba de mi trabajo en la fábrica de tortillas, donde llevo más de 20 años. Mis piernas me dolían como siempre, después de 8 horas parada, y lo único que quería era llegar a mi casa, preparar un café caliente y sentarme en mi sillón de flores a ver mi novela favorita. Era mi pequeño ritual, mi recompensa después de un día de trabajo duro. Al doblar la esquina de mi calle, vi algo extraño. Había una camioneta vieja estacionada frente a mi casa, y 2 hombres cargaban algo grande por la puerta principal. Mi corazón dio un vuelco cuando reconocí lo que era mi televisor, el que había comprado a plazos hace apenas un año. ¡Ey! Eso es mío. ¿Qué están haciendo? Grité mientras corría hacia ellos, olvidando por completo el dolor en mis rodillas. Los hombres, 2 tipos con cara de pocos amigos, apenas me miraron. Pregúntele a su hijo. Señora, dijo uno de ellos, sin detenerse. Él nos vendió todo. Tenemos un trato, mi hijo. Rafael, imposible. Esas cosas son mías. El otro hombre, más alto y con un tatuaje de calavera en el cuello, se rió de una forma que me heló la sangre. Mire, señora, su hijo nos debe mucho dinero. Dice que estas cosas son suyas y que podemos llevárnoslas como pago. Si tiene algún problema, hable con él. Si has sentido alguna vez la traición de alguien a quien amas con todo tu corazón, dame un me gusta para que esta historia llegue a más personas que necesitan saber que no están solas en su dolor y que siempre hay esperanza. Incluso en los momentos más oscuros, entré corriendo a mi casa y lo que vi me dejó paralizada. Estaba prácticamente vacía. El comedor donde habíamos celebrado tantos cumpleaños, los sillones donde veía mis novelas, la vitrina con las fotos familiares, mi cama, mi ropero, todo, absolutamente todo, había desaparecido o estaba siendo cargado en esa destartalada camioneta. En medio de la sala vacía estaba Rafael, mi único hijo, un hombre de 35 años que había sido mi orgullo y ahora era mi cruz. Estaba sentado en el suelo, con la mirada perdida, temblando ligeramente. Con esa expresión que yo conocía demasiado bien, estaba drogado, probablemente con cristal, esa maldita droga que me lo había arrebatado poco a poco durante los últimos 3 años. ¿Qué has hecho, Rafael? ¿Qué has hecho? Grité, sintiendo que algo se rompía dentro de mí. Me miró con ojos vacíos, como si no me reconociera, como si yo fuera una extraña y no la mujer que lo había traído al mundo, que había trabajado hasta sangrar para darle estudios, que lo había defendido siempre, incluso cuando comenzó con las drogas, y todos en el barrio me decían que lo echara de casa. Necesitaba dinero. Amá, dijo finalmente, con una voz que no parecía la suya. El chino me iba a matar si no le pagaba. ¿Y tú nunca me das? Cuando te pido, porque lo gastas en drogas. ¿Cómo pudiste vender mis cosas? Mi casa, lo único que tengo. Rafael ni siquiera tuvo la decencia de mirarme a los ojos. Se levantó tambaleándose y caminó hacia la puerta. Lo siento, Amán, ya no había de otra. Y así, sin más, se fue. Mi propio hijo saliendo de la casa que había vaciado, dejándome sola en medio de 4 paredes desnudas, sin un lugar siquiera donde sentarme a llorar. Los hombres siguieron sacando lo poco que quedaba a mi licuadora, el microondas, hasta la escoba y el trapeador. Yo estaba en shock, incapaz de moverme, de gritar, de suplicar. Era como si estuviera viendo una película sobre la vida de otra persona, no la mía. Cuando finalmente se fueron, me quedé parada, en medio de mi sala vacía, con las piernas temblorosas y un dolor en el pecho que no era físico, pero se sentía como si me estuvieran arrancando el corazón. A mano,
limpia. Miré alrededor en las marcas más claras en las paredes donde habían estado los muebles, los clavos solitarios donde colgaban mis cuadros, el polvo en los rincones que la camioneta de esos hombres ya se llevaba mis posesiones. No sé cuánto tiempo estuve así, paralizada, hasta que unos golpes en la puerta me sacaron de mi estupor. Era doña Carmela, mi vecina de toda la vida. Virgen Santísima, Lolita, ¿qué pasó aquí? Vi a esos tipos sacando tus cosas, pero pensé que te estabas mudando y no me habías dicho nada. Al ver su rostro familiar, preocupado y cariñoso, las lágrimas que había contenido finalmente brotaron, incontenibles como un río desbordado. Fue Rafael. Carmela, logré decir entre sollozos. Les vendió todo a esos narcos a los que les debe dinero, han todo mi televisión, mi refrigerador, hasta mi caumau. Carmela me abrazó con fuerza mientras yo lloraba sobre su hombro como una niña pequeña. ¡Ay, Lolita!, suspiró. Te lo dije muchas veces, ese muchacho te iba a destruir si seguías permitiéndole vivir aquí. Seguías dándole dinero. Tenía razón, por supuesto. Todos me lo habían advertido. El padre Tomás de la parroquia, mis compañeras de la fábrica, los vecinos, todos menos yo, ciega por ese amor de madre que te hace creer que tu hijo siempre puede cambiar, que en el fondo sigue siendo ese niño dulce que una vez sostuviste en tus brazos. Esa noche dormí en casa de Carmela, en un sofá cama que sacó para mí, me prestó un camisón, me preparó un té de tila para los nervios, e incluso me dio una de sus pastillas para dormir, de esas que toma desde que murió su esposo. Pero no pude dormir. Mi mente daba vueltas y más vueltas, repasando cada error, cada señal que ignoré, cada oportunidad perdida de poner límites a Rafael antes de que llegáramos a este punto, y sobre todo pensando en mis cosas, mis preciadas posesiones que me había costado tanto conseguir, algunas heredadas de mi madre, otras compradas peso a peso con el sudor de mi frente. En algún momento de esa larga noche de insomnio, la tristeza se transformó en algo más en rabia, una rabia profunda, ardiente, que comenzó como una chispa y creció hasta convertirse en una hoguera que quemaba por dentro. Había contra Rafael, sí, pero también contra mí misma, por haber sido tan débil, tan ciega, y sobre todo, rabia contra esos hombres, esos delincuentes que se aprovechaban de personas vulnerables como mi hijo, que destruían familias enteras sin el menor remordimiento. Y con esa rabia nació una determinación que me sorprendió a mí misma. No iba a quedarme de brazos cruzados, no iba a ser una víctima más. De alguna manera, aunque no sabía cómo, iba a recuperar mis cosas. Iba a enfrentarme a esos narcos y exigirles que me devolvieran lo que era mío por derecho. Seguro piensan que estaba loca. Una mujer de 62 años, sola, sin armas, sin dinero, sin influencias, planeando enfrentarse a narcomenudistas peligrosos. Quizás lo estaba, quizás el dolor y la desesperación me habían hecho perder la razón. Pero en ese momento, acostada en el sofá de Carmela, mirando al techo en la oscuridad, juré por la memoria de mi difunto esposo que recuperaría hasta el último trapeador que me habían robado. Lo que no sabía entonces era que esa decisión, tomada en la hora más oscura de mi vida, me llevaría por un camino peligroso que pondría a prueba no solo mi valor, sino también mi capacidad de perdonar a un hijo que parecía haber olvidado todo lo que le enseñé sobre el amor, el respeto y la familia. Y mientras el amanecer comenzaba a iluminar tímidamente la ventana, hice algo que no había hecho en años en Recé. Recé con la desesperación de quien lo ha perdido todo, y solo le queda la fe. Recé pidiendo fuerza, valor y sobre todo un milagro, porque nada menos que un milagro me permitiría enfrentar lo que estaba por venir. Virgencita de Guadalupe, susurré en la penumbra, dame fuerza para lo que voy a hacer y protege a mi Rafael, que aunque me haya roto el corazón, sigue siendo mi hijo. Con esa oración en los labios, finalmente me quedé dormida, agotada por las lágrimas y la angustia, pero con una chispa de determinación que, sin saberlo, pronto se convertiría en un fuego imposible de apagar. Me despertó el olor a café recién hecho y el ruido de platos en la cocina. Por un momento
Desorientada, pensé que estaba en mi casa y que todo había sido una pesadilla. Pero al abrir los ojos y ver las paredes desconocidas, la realidad me golpeó como un puño en el estómago. Era verdad. Mi hijo había vendido todas mis pertenencias a narcomenudistas y yo estaba durmiendo en el sofá de mi vecina. Buenos días, Lolita, me saludó Carmela, entrando a la sala con una taza humeante. Te traje cafecito. ¿Cómo te sientes? Me incorporé sintiendo cada uno de mis 62 años en los huesos. Como si me hubiera arrollado un camión, respondí con honestidad. Carmela asintió comprensivamente. Es normal, en un golpe así. Cualquiera estaría destrozada. Tomé un sorbo del café, agradeciendo su sabor fuerte y reconfortante. Voy a recuperar mis cosas. Carmela, mi amiga, casi se atraganta con su propio café. ¿Qué dices? ¿Cómo vas a hacer eso? No lo sé todavía, admití, pero lo que sí sé es que no me voy a quedar de brazos cruzados mientras esos criminales disfrutan de los muebles que compré con el sudor de mi frente. Carmela me miró como si me hubiera salido otra cabeza. Lolita, por Dios, ¿te has vuelto loca? Esa gente es peligrosa. El chino y su banda controlan toda la droga del barrio. ¿Han matado por menos? ¿Y qué sugieres? Que me quede sin nada. Que empiece de cero a mi edad. Podemos juntar algo entre los vecinos. El padre Tomás Seguro organiza una colecta en la parroquia y tu hermana en Guadalajara. Negué con la cabeza, interrumpiéndola. No voy a ser una limosnera, Carmela, y no voy a molestar a mi hermana, que bastante tiene con cuidar a su marido enfermo. Si alguna vez has sentido que no te queda más opción que enfrentar lo imposible, que luchar contra corriente, porque tu dignidad vale más que tu miedo, dame un me gusta y comparte esta historia para inspirar a quienes hoy enfrentan su propia batalla aparentemente perdida. Me levanté del sofá con una determinación que no sabía que tenía. Voy a hablar con la policía primero. Debe haber alguna ley que me proteja. Carmela suspiró, pero no intentó detenerme. Conocía esa expresión en mi rostro, la misma que tenía cuando mi Octavio murió y me quedé sola con un hijo adolescente y una hipoteca que pagar, la misma que me había llevado a trabajar doble turno durante años para que Rafael pudiera estudiar, aunque al final él tirara esa oportunidad a la basura. Después de desayunar, me vestí con la misma ropa del día anterior, la única que tenía ahora, y me dirigí a la comisaría del barrio. El oficial que me atendió, un joven que parecía apenas mayor que mi hijo, escuchó mi historia con una expresión que oscilaba entre la compasión y la resignación. Doña Dolores, entiendo su situación, pero sin pruebas de que esos muebles son suyos. Pruebas. Viví toda mi vida en esa casa. Pregúntele a cualquier vecino. Esos muebles los compré yo, algunos los heredé de mi madre. Lo sé, señora, pero legalmente, si su hijo vendió esas cosas voluntariamente, mi hijo estaba drogado, no estaba en sus cabales. El oficial se removió incómodo en su silla. Aún así, es complicado. Su hijo es adulto. Y si él dice que esos bienes eran suyos y decidió venderlos, entonces, ¿no van a hacer nada? ¿Me voy a quedar sin mis cosas? ¿Podemos levantar un reporte? Pero sinceramente, doña, en estos casos es difícil recuperar los bienes. Y si me permite un consejo personal, no se meta con el chino y su gente. Son peligrosos. Al salir de la comisaría más frustrada que cuando entré. Claro que sabía quién era el chino. Todo el barrio lo conocía, un hombre de unos 40 años, no particularmente alto, pero con una presencia intimidante, cicatrices en la cara y una mirada fría que lava la sangre. Controlaba la venta de drogas en varias colonias y se rumoreaba que tenía policías y políticos en su nómina. Nadie se metía con él y vivía para contarlo. Pero yo no era cualquiera. Yo era Dolores Jiménez, la que había sobrevivido a la muerte de su esposo, a la bancajotao, a criar sola a un hijo difícil, la que nunca había faltado un día al trabajo en 20 años, ni siquiera cuando tenía fiebre o cuando las inundaciones convirtieron las calles en ríos. No iba a retroceder ahora. Caminé sin rumbo fijo durante horas, pensando, planeando, necesitaba información
¿En dónde guardaban mis cosas? ¿Quiénes exactamente se las habían llevado? ¿Cuánto supuestamente les debía a Rafael? Y para eso necesitaba encontrar a mi hijo. Rafael tenía varios lugares donde solía esconderse cuando estaba en problemas o drogado. Revisé uno por uno en la casa, abandonada cerca del arroyo, el terreno baldío detrás de la gasolinera, incluso el patio trasero de la escuela primaria, donde a veces dormía cuando yo lo echaba de casa a él y Go, que había hecho en ocasiones. Desesperada, aunque siempre terminaba permitiéndole volver. Finalmente, lo encontré en el último lugar que se me ocurrió, mirar a la tumba de su padre. Estaba sentado en el suelo frente a la lápida modesta de Octavio, aparentemente sobrio, aunque con esa apariencia demacrada que la droga le había dejado delgado hasta los huesos, con la piel amarillenta, los dientes dañados, los brazos marcados por cicatrices de inyecciones. Rafael, lo llamé, sin saber si sentía más rabia o compasión. Al verlo así, levantó la mirada y por un instante vi en sus ojos un destello del niño que había sido tan sensible, inteligente, cariñoso. Pero ese destello se apagó rápidamente, reemplazado por la vergüenza y el miedo. «Amá», murmuró, bajando la cabeza. «No pensé que me encontrarías aquí. Te conozco mejor de lo que crees», respondí, sentándome a su lado en el cementerio silencioso. «Siempre vienes a hablar con tu papá cuando la conciencia te pesa demasiado». Guardó silencio, arrancando nerviosamente la hierba que crecía junto a la tumba. «¿Por qué, Rafael?», pregunté finalmente, mi voz quebrándose a pesar de mis esfuerzos. «¿Por qué me hiciste esto?» «No tuve opción, amá», respondió, sin mirarme. «Le debía demasiado al chino Me. Dijo que si no le pagaba, me iba a matar, o peor, que te iba a hacer algo a ti. Y tu solución fue venderle todas mis cosas. Todo lo que tengo en la vida. Le debía 50,000 pesos. ¿De dónde iba a sacar ese dinero? Ya te había robado tus ahorros, ya había empeñado mi celular, mi reloj, todo 50,000 pesos. Una suma imposible para alguien como yo, que ganaba apenas el salario mínimo. Casi 2 años de trabajo, si no gastara en nada más. ¿Y cuánto te dio por mis cosas? Por todos los muebles, la televisión, la refrigeradora, todo. Rafael se encogió aún más. ¿Han 15,000? ¿15,000? Repetí, incrédula. ¿Les diste cosas que valen más de 100,000 pesos por 15,000? ¿Era eso? ¿O que me mataran, amá? ¿O que te hicieran daño a ti? El chino no juega. Ya mató a 2 que le debían menos que yo. Lo miré, tratando de reconciliar al niño que había criado con este hombre destruido por las drogas, capaz de robarle todo a su propia madre. ¿Dónde me había equivocado? ¿En qué momento lo perdí? Necesito recuperar mis cosas, Rafael. Dije finalmente, y tú vas a ayudarme. Levantó la cabeza, mirándome con incredulidad. Estás loca. El chino no va a devolver nada. Ya vendió la mitad de las cosas. Y si voy a pedírselas, me mata. No vamos a pedírselas, vamos a exigírselas. Rafael soltó una risa amarga. ¿Tú? ¿Y quién más? El ejército. El chino tiene hombres armados. Amá, tiene a la policía comprada. Nadie se mete con él. Nadie excepto yo, respondí, con una determinación que lo dejó sin palabras. Ahora, quiero que me digas exactamente dónde tiene mis cosas, quiénes se las llevaron y todo lo que sepas sobre su operación. Mi hijo me miró como si me hubiera vuelto loca. Quizás lo estaba... Pero la desesperación hace cosas extrañas con la gente. Y yo había llegado a mi límite. No te voy a decir nada, dijo finalmente. No quiero que te maten por unos muebles viejos. Esos muebles viejos son toda mi vida, Rafaelan, todo lo que tengo, todo lo que construí después de que tu padre murió. Y nadie, ni siquiera el chino, me los va a quitar. Nos miramos en silencio, en un duelo de voluntades. Finalmente, Rafael suspiró. El chino tiene una bodega detrás del taller mecánico, en la calle Morelos. Ahí guarda las cosas antes de venderlas. Tus muebles grandes probablemente sigan ahí, porque
Necesita una camioneta más grande para moverlos. La televisión y las cosas pequeñas ya las vendió. Seguro era un comienzo. No mucho, pero algo. ¿Quiénes fueron los que sacaron mis cosas? El flaco y el Tejasán son los que hacen el trabajo sucio para el chino. ¿Y cómo funciona su operación? ¿Quién compra las cosas robadas? Rafael dudó, claramente incómodo por revelar esta información. Tienen un local en el mercado de pulgas, en la colonia Independencia. Ahí venden las cosas pequeñas. Los muebles grandes los venden a un tipo que tiene una mueblería en Guadalupe. Asentí, procesando esta información. Estaba empezando a formarse un plan en mi cabeza, un plan loco, peligroso, pero que podría funcionar. Una cosa más. Rafael, ¿dónde vive el chino? Amá, por favor, ¿dónde vive? Insistí. Tiene una casa en la colonia moderna, la de las rejas negras, con picos dorados, pero siempre tiene guardia, amá. Y perros ya no puedes acercarte. Ya veremos, respondí, levantándome y sacudiendo el polvo de mi falda. Ahora, necesito que hagas algo por mí. ¿Qué cosa? Necesito que vayas a la casa de Carmela esta noche. Te va a dar comida y un lugar para dormir. ¿Por qué haría eso? A Carmela nunca le caí bien porque le pedí que te ayudara y porque necesito saber dónde encontrarte, sí, cuando recupere nuestras cosas. Rafael me miró con una mezcla de confusión, miedo y lo que me pareció un destello de admiración. Estás loca, Amán, completamente loca, tal vez, admití. Pero también estoy desesperada. Y una madre desesperada es capaz de cosas que ni el narco más peligroso puede imaginar. Me alejé de la tumba de Octavio, sintiendo de alguna manera que mi difunto esposo aprobaba lo que estaba a punto de hacer. No sabía exactamente cómo iba a enfrentarme a él, Chino y su banda, cómo iba a recuperar mis pertenencias sin terminar muerta en una zanja, pero lo que sí sabía era que no me iba a rendir sin luchar esa noche. Volví a casa de Carmela con un plan en mente. Necesitaba aliados, información y sobre todo un elemento de sorpresa. Nadie esperaría que una mujer de 62 años se enfrentara a una banda de narcomenudistas. Y esa sería mi ventaja. ¿Encontraste a Rafael? Me preguntó Carmela mientras me servía un plato de sopa caliente. Sí, vendrá más tarde. Necesito que le des algo de comer y un lugar donde dormir. Carmela hizo una mueca. Sabes que ese muchacho me robó hace 2 años, ¿verdad? Mi medallón de oro, el que me regaló mi difunto, lo sella y te lo pagaré, te lo prometo, pero ahora necesito que estés seguro mientras yo me ocupo de unas cosas. A mi amiga me miró con suspicacia. ¿Qué vas a hacer, Lolita? Me estás asustando. No podía decirle la verdad. Me tomaría por loca, intentaría detenerme, quizás incluso llamaría a la policía. Así que mentí, algo que rara vez hacía. Voy a hablar con el padre Tomás a ver si puede ayudarme. Y luego iré a la fábrica a pedir un adelanto de mi salario para comprar algunas cosas básicas. Carmela pareció relajarse. Eso suena más sensato. El padre Tomás es un buen hombre. Seguro puede aconsejarte en sí, respondí, evitando su mirada. Eso, espero. Esa noche cuando Rafael llegó, pude ver que estaba nervioso, inquieto, probablemente comenzando a sentir la necesidad de otra dosis. Pero también vi algo más vergüenza, arrepentimiento y quizás un débil deseo de redención. Amá, he estado pensando, me dijo mientras Carmela estaba en la cocina. Hay otra manera. Puedo ir a un centro de rehabilitación, ponerme limpio, conseguir un trabajo. Te ayudaré a comprar nuevos muebles, poco a poco. Lo miré queriendo creerle. ¿Cuántas veces había escuchado promesas similares? ¿Cuántas veces me había ilusionado solo para volver a caer en la misma pesadilla cuando la droga lo llamaba nuevamente? Es demasiado tarde para eso, hijo, respondí con tristeza. Necesito mis cosas ahora, no en meses o años. Pero es peligroso, amá. El chino no es cualquier delincuente. Sé exactamente quién es. Lo interrumpí. Y voy a recuperar lo que es mío, con o sin
tu ayuda. Rafael bajó la mirada, derrotado. Al menos, prométeme que tendrás cuidado. Siempre tengo cuidado, hijón, siempre. Pero mientras me preparaba para dormir en el sofá de Carmela, sabía que lo que estaba a punto de hacer era todo menos cuidadoso. Era temerario, peligroso, posiblemente suicida. Pero cuando has perdido todo, cuando te han quitado hasta la cama donde dormías, el miedo se transforma en algo diferente, en una furia fría y calculadora, que te da una claridad que nunca antes habías experimentado. Y con esa claridad comencé a trazar el plan que, sin saberlo entonces, no solo me devolvería mis pertenencias, sino que cambiaría para siempre el destino de mi hijo Eumíu Propiu y el de todo nuestro barrio. Amaneció con una llovizna fina, de esas que empapan lentamente, sin que te des cuenta. Me levanté antes que nadie en casa de Carmela, dejé una nota agradeciendo su hospitalidad y salí con paso decidido. El barrio apenas despertaba. Solo los panaderos y algunos obreros de la construcción transitaban las calles húmedas. Mi primera parada fue la iglesia de San Judas Tadeo, el santo de las causas imposibles. No iba a pedirle ayuda al padre Tomás, como le había dicho a Carmela. El pobre hombre se moriría de un susto si supiera lo que planeaba hacer. No, iba a rezar, a pedir protección y quizás a confesar mis pecados por anticipado. La iglesia estaba casi vacía, con solo un par de ancianas murmurando rosarios en las bancas delanteras. Me arrodillé, sintiendo el frío del suelo traspasar la tela gastada de mi falda, y cerré los ojos. Señor, susurré, voy a hacer algo peligroso hoy, algo que quizás no aprobarías, pero es por necesidad, no por venganza. Te pido que me protejas, no por mí, sino por mi hijo, que a pesar de todo lo que ha hecho, sigue siendo tu hijo también, y necesita una madre viva que lo ayude a encontrar el camino de regreso. Después de mi oración, me dirigí a la tienda de don Esteban, un viejo que había sido amigo de mi esposo. Era un hombre reservado, que había peleado en guerrillas en su juventud, algo de lo que nunca hablaba, pero que todos sabíamos. Su tienda de abarrotes era pequeña, pero en la trastienda guardaba objetos que no aparecían en ningún inventario oficial. Doña Lolita me saludó con sorpresa cuando entré. Hace tiempo que no la veía por aquí. Don Esteban, necesito un favor, dije sin rodeos, y estoy dispuesta a pagar lo que sea necesario. El anciano entrecerró los ojos, evaluándome. ¿Qué clase de favor? Le conté mi situación, sin omitir detalles. Don Esteban escuchó en silencio, asintiendo ocasionalmente, su rostro arrugado, impasible. El chino, dijo finalmente, el nombre sonando como una maldición en sus labios. Ese desgraciado ha destruido más familias que la pobreza misma. Pero enfrentarlo. Isunaulo curao, doña, no tengo alternativa, respondí, y prefiero morir de pie que vivir de rodillas. Una sonrisa apenas perceptible cruzó su rostro. Palabraus, gizapatau, mi gosto. Se levantó con dificultad, sus huesos viejos protestando, y se dirigió a la trastienda. Regresó con un bulto, envuelto en un trapo viejo. No puedo darle un arma, dijo, colocando el bulto sobre el mostrador. No solo porque es ilegal, sino porque probablemente terminarían usándola contra usted. Pero esto, desenvolví el trapo y encontré un spray de pimienta, una navaja pequeña pero afilada, y lo que parecía ser un teaser casero. El spray es bastante potente, más que los comerciales. La navaja, bueno, espero que no tenga que usarla, pero si es necesario, apunte a las áreas blandas, anojos, garganta, entrepierna, y esto, dijo, señalando el aparato casero, da una descarga que tumbaría a un hombre del tamaño del chino. Solo tiene una carga, así que úselo sabiamente. ¿Cuánto le debo? Pregunté, guardando los objetos en mi bolsa. Don Esteban negó con la cabeza. Su esposo me salvó la vida una vez, en un accidente en la fábrica. Nunca pude pagarle esa deuda. Quizás ahora pueda, al menos parcialmente, salir de la tienda con una determinación
renovada. Mi siguiente destino era la bodega que Rafael había mencionado, detrás del taller mecánico en la calle Morelos. Necesitaba confirmar que mis cosas aún estaban allí antes de confrontar a él. Chino, el taller era un lugar destartalado, con autos en diversos estados de descomposición, esparcidos por el patio. Me acerqué con cautela, pretendiendo ser una cliente. Buenos días. Saludé al hombre que soldaba una pieza de metal. Estoy buscando a alguien que pueda arreglar los frenos de mi auto. El hombre, un tipo fornido con los brazos cubiertos de tatuajes, levantó la careta de soldador y me miró con desconfianza. ¿Dónde está su auto? Mi hijo lo traerá más tarde. Solo quería preguntar cuánto costaría. Mientras hablábamos, intenté mirar disimuladamente hacia la parte trasera del taller, donde debería estar la bodega. A través de una ventana sucia, alcancé a ver lo que parecía ser el respaldo de mi sofá floreado. Mi corazón dio un vuelco, al menos algunas de mis cosas seguían allí. Después de obtener un presupuesto que nunca pensaba utilizar, me alejé del taller con la información que necesitaba. Ahora venía la parte más peligrosa, enfrentar directamente a él. Chino, si crees que el valor no es la ausencia de miedo, sino la decisión de que hay algo más importante que el miedo mismo, regálame un me gusta para que esta historia de coraje y dignidad llegue a quienes hoy necesitan encontrar su propia valentía frente a la injusticia. La casa del Chino era exactamente como Rafael la había descrito, ostentosa en medio de la pobreza del barrio, con rejas negras coronadas por picos dorados y un par de camionetas lujosas estacionadas afuera. Un hombre con aspecto de guardaespaldas vigilaba desde una silla en el porche, mientras dos perros Doberman patrullaban el perímetro interior. Me detuve en la esquina, observando, planeando. Enfrentar directamente al guardia sería suicida. Necesitaba otra manera de llegar a él. Chino, la oportunidad se presentó de forma inesperada. Una mujer joven salió de la casa elegantemente vestida con un niño pequeño de la mano. La esposa de el Chino y su hijo, supuse, se subieron a una de las camionetas y el guardia abrió el portón para dejarlo salir. Esperé a que la camioneta se alejara y luego me acerqué con paso decidido, como si tuviera todo el derecho del mundo a estar allí. Buenos días. Saludé al guardia con la sonrisa más inocente que pude componer. Necesito hablar con el Chino. El hombre me miró de arriba abajo, claramente sorprendido de que una mujer de mi edad se presentara así. Sin más, el patrón no recibe visitas sin cita. Y menos de... Dejó la frase en el aire, pero entendí lo que quería decir, a menos de viejas como yo. Dígale que soy la madre de Rafael Jiménez y que vengo por mis muebles. Su expresión cambió de desconcierto a diversión. ¿Sus muebles? Señora, mejor váyase a su casa antes de que se meta en problemas. Los problemas ya los tengo. Mi casa está vacía porque su patrón se llevó todo lo que tenía y no me voy a ir hasta hablar con él. El guardia se levantó, amenazante. Mire, señora, no me haga sacarla a la fuerza. El Chino no habla con cualquiera, y menos por unos muebles viejos. En ese momento recordé el consejo de don Esteban sobre el factor sorpresa. Sin darle tiempo a reaccionar, saqué el spray de pimienta de mi bolsa y le rocié directamente en la cara. El hombre gritó, llevándose las manos a los ojos. Los perros comenzaron a ladrar furiosamente desde el otro lado de la reja. Aproveché la confusión para escabullirme por el portón entreabierto, corriendo hacia la casa principal mientras el guardia seguía retorciéndose de dolor. Entré a la casa como una tromba, ignorando los gritos del guardia y los ladridos de los perros, que afortunadamente estaban encadenados en el jardín lateral. En la sala lujosamente decorada encontré a el Chino sentado en un sillón de cuero, contando dinero. Dos hombres más estaban con él, uno de ellos el tal flaco que había ayudado a llevarse mis cosas. —¿Qué diablo? —comenzó el Chino, levantándose de un salto cuando me vio irrumpir. Soy Dolores Jiménez, me presenté, la voz más firme de lo que me sentía, la madre de Rafael, y vengo por mis muebles. Los tres hombres me miraron como si hubiera anunciado que venía de otro planeta. Luego el Chino comenzó a reír, una risa fría y sin humor que me heló la sangre. Señora, tiene agallas, lo reconozco.
entrar así a mi casa. O es muy valiente o muy estúpida. Ninguna de las dos, respondí. Soy una mujer desesperada a la que le han robado todo lo que tenía, y quiero mis cosas de vuelta. El flaco dio un paso hacia mí, amenazante. Jefa, esta vieja se metió a la fuerza, le echó algo en la cara a Beto. El chino levantó una mano, deteniéndolo. Me observó con curiosidad, como un científico estudiaría a un espécimen particularmente interesante. Su hijo me debe dinero. Señora Ann, mucho dinero. Y me pagó con lo único que tenía Ann, sus muebles. Esos muebles no eran suyos para vender, Ann, son míos. Los compré con mi trabajo, algunos los heredé de mi madre. Eso no es asunto mío, respondió el chino, encogiéndose de hombros. El trato fue con su hijo. Si tiene problemas, arréglelos con él. Respiré hondo, preparándome para la jugada más arriesgada. Tengo una propuesta para usted. El chino arqueó una ceja, intrigado. ¿Una propuesta? ¿Usted a mí? Esto se pone interesante. Mi hijo le debe 50,000 pesos. Le dio mis muebles, que valen mucho más que eso. Y usted solo le pagó 15,000. Es un mal negocio para ambos. ¿Y cuál es su propuesta exactamente? Devuélvame mis muebles, todos ellos. A cambio, trabajaré para pagarle la deuda de Rafael. La sala quedó en silencio. Podía escuchar el tic-tac de un reloj en alguna parte, el goteo de una canilla mal cerrada, los ladridos ya más distantes de los perros. ¿Trabajar usted? Preguntó finalmente el chino. ¿Qué podría hacer una mujer de su edad para mí? Limpio, cocino, cuido niños. Vi que tiene un hijo pequeño. Su esposa parece del tipo que preferiría no ensuciarse las manos con tareas domésticas. El chino me estudió, evaluándome, luego se dirigió a sus hombres. Déjennos solos. El flaco y el otro hombre salieron a regañadientes, no sin antes lanzarme miradas que prometían represalias por lo del guardia. Una vez solos, el chino me indicó que me sentara. Me acomodé en el borde de un sillón, tensa, alerta, consciente de que mi vida pendía de un hilo. Señora Jiménez, voy a ser sincero con usted. An, su hijo es un problema. Me debe dinero, sí, pero también ha estado robando a otros clientes, vendiendo droga adulterada, metiéndose en territorio que no le corresponde. Es un adicto sin control. Lo sé, admití, el dolor evidente en mi voz. Ha sido tan difícil. La verdad es que sus muebles no me interesan. Algunos ya los vendí, otros están en la bodega ocupando espacio. Son una molestia más que un beneficio. Un destello de esperanza se encendió en mi pecho. Entonces, ¿me los devolverá? No tan rápido, respondió, levantando una mano. Los negocios son negocios y la deuda de su hijo sigue ahí. Además, está el asunto de mi guardia, al que acaba de atacar. Fue defensa propia, protesté débilmente. El chino sonrió, una sonrisa que no llegaba a sus ojos tan como sea. Estoy dispuesto a hacer un trato con usted, pero no el que propone. ¿Qué trato? Le devolveré sus muebles, los que aún tengo, a cambio, me traerá a su hijo. El horror debió reflejarse en mi rostro, porque el chino continuó rápidamente, no para matarlo, si es lo que piensa, para que trabaje. Tengo un rancho fuera de la ciudad. Necesito gente que cuide los animales, que limpie los establos, trabajo duro que quizás le ayude a desintoxicarse. Estará vigilado, por supuesto, para que no escape ni robe, y trabajará hasta saldar su deuda. ¿Cuánto tiempo? Con lo que me debe, y considerando que le pagaría lo mínimo, unos 2 años, tal vez 3 años de trabajo forzado, prácticamente esclavitud. Pero también, y esto me avergüenza admitirlo, 3 años lejos de las drogas, en un lugar donde no podría drogarse, aunque quisiera. 3 años en los que, quizás, podría desintoxicarse realmente. Y si no acepto, el chino se encogió de hombros. Entonces, no hay trato, se va sin sus muebles, y la próxima vez que vea a su hijo será en un ataúd. Los adictos que no pagan sus deudas tienen una esperanza de vida muy corta en esta ciudad. Era una elección imposible. Entregar a mi propio hijo a un narcotraficante, o dejarlo morir en las calles. Pero, realmente,
¿Tenía opción? Necesito pensarlo, dije finalmente, y hablar con Rafael. Tiene hasta mañana, respondió el chino. A mediodía vendré a su casa con un camión. Si está su hijo esperando para irse conmigo, le devolveré sus muebles. Si no, considere su deuda saldada de otras maneras. La amenaza era clara. Me levanté, sintiendo el peso de la decisión sobre mis hombros. Una cosa más, dije antes de irme, ¿cómo sé que cumplirá su parte? ¿Que realmente me devolverá mis cosas, señora Jiménez? En mi negocio. La palabra es lo único que vale. Si no la cumpliera, nadie volvería a hacer tratos conmigo. Además, añadió con una sonrisa fría, sé dónde vive. Salí de la casa del chino con las piernas temblorosas, apenas creyendo que seguía viva. El guardia me lanzó una mirada asesina mientras pasaba junto a él, sus ojos aún rojos e hinchados por el spray. De vuelta en mi casa vacía, me senté en el suelo, en el mismo lugar donde había encontrado a Rafael el día que vendió mis cosas. Las paredes desnudas parecían burlarse de mí, recordándome todo lo que había perdido. Ahora tenía que tomar la decisión más difícil de mi vida, a recuperar mis posesiones a cambio de entregar a mi hijo a un narcotraficante, o perderlo todo para siempre. Y lo peor era que no sabía cuál era la opción correcta. ¿Qué clase de madre entrega a su hijo, por muy drogadicto y ladrón que sea? Pero también, ¿qué futuro le esperaba a Rafael en las calles, cada vez más hundido en la adicción, cada vez más endeudado con gente peligrosa? Esa noche volví a casa de Carmela para hablar con mi hijo. Lo encontré sentado en la cocina, tomando café, con un aspecto ligeramente mejor que el día anterior. Rafael, dije sin preámbulos, necesitamos hablar. Le conté mi encuentro con el chino, la propuesta, la amenaza. Le expliqué las condiciones a 3 años de trabajo en el rancho a cambio de mis muebles y de saldar su deuda. Es una trampa, amá, dijo inmediatamente. En cuanto me tenga, me matará o me pondrá a trabajar en cosas peores que limpiar establos. Él dice que no, que solo quiere que saldes tu deuda. ¿Y le crees? A un narco, no, no le creía. Pero también sabía que el chino era un hombre de negocios, a su manera retorcida. Si quisiera matar a Rafael, ya lo habría hecho. Quería algo más. No sé qué creer, admití, pero sé que si no apareces mañana en la casa, vendrá a buscarte. Y entonces no habrá trato ni negociación. Rafael se pasó las manos por el pelo, un gesto que me recordó dolorosamente a su padre. ¿Y mis cosas, amá? ¿Realmente vale la pena arriesgar mi vida por unos muebles? Me quedé sin palabras. ¿Cómo explicarle que no eran solo unos muebles? Eran mi historia, mi dignidad, todo lo que había construido. La mesa donde habíamos celebrado sus cumpleaños, el sofá donde lo había consolado cuando tenía pesadillas, la cama donde su padre había muerto en mis brazos. No son solo cosas, Rafael, dije finalmente. Es nuestra vida en todo lo que tengo, todo lo que construí para ti, para que tuvieras un hogar, y ahora tengo que pagar por ello con mi libertad, o quizás con mi vida. Nos miramos en silencio, madre e hijo, unidos por la sangre pero separados por años de adicción, de mentiras, de promesas rotas. Hay otra opción, dije finalmente. Podemos irnos ahora mismo, tomar un autobús a Guadalajara con tu tía, empezar de nuevo. An Rafael negó con la cabeza. El chino nos encontraría, tiene contactos en todo el estado. Y entonces no solo yo pagaría, sino tú también. An tenía razón, y ambos lo sabíamos. No había escapatoria. Entonces, ¿qué hacemos? Pregunté, sintiendo que cada opción era peor que la anterior. Rafael me miró, y por primera vez en años, vi determinación en sus ojos. Añeré con él. Amá, trabajaré para saldar mi deuda. Es lo justo, pero hijo, no, amá. Ya causé suficiente daño. Te robé, te mentí y vendí tus cosas. Es hora de que enfrente las consecuencias. Lo abracé entonces, sintiendo sus huesos prominentes bajo la ropa, oliendo el aroma familiar de su cabello que me recordaba al niño que había sido, y lloré, lloré,
como no había llorado desde la muerte de Octavio, con sollozos que venían desde lo más profundo de mi ser. ¿Estaba haciendo lo correcto o estaba enviando a mi hijo a un destino peor que la adicción? No lo sabía. Solo sabía que al día siguiente, a mediodía, nuestras vidas cambiarían para siempre. Y mientras el reloj avanzaba inexorablemente hacia esa hora fatal, recé como nunca antes había rezado, pidiendo un milagro que sabía, en el fondo de mi corazón, que no llegaría. Amaneció con un cielo plomizo que amenazaba tormenta, como si hasta el clima presintiera la gravedad de lo que estaba por ocurrir. Rafael y yo apenas habíamos dormido, cada uno perdido en sus propios pensamientos, en sus propios miedos. Carmela nos preparó un desayuno que ninguno de los dos pudo probar. La tensión era tan densa que casi podía cortarse con un cuchillo. ¿Estás seguro de esto?, le pregunté a Rafael por enésima vez mientras caminábamos hacia nuestra casa vacía, esperando la llegada de... El chino no, respondió con honestidad, pero es la única opción que tenemos. Había algo diferente en él, esa mañana, una determinación que no le había visto en años, una dignidad que creía perdida para siempre. Como si la perspectiva de pagar por sus errores, por terrible que fuera, le hubiera devuelto algo de su humanidad. A las 11:30 ya estábamos en la casa, sentados en el suelo de la sala desnuda, esperando. Rafael temblaba ligeramente, los primeros síntomas de abstinencia comenzando a manifestarse. «Ama», dijo de repente, rompiendo el silencio, «quiero que sepas que lo siento, an todo a lo que te hice. Lo que yo ve, como yo traté. No tengo excusas». «Lo sé, hijo», respondí, tomando su mano, «y te perdono. An siempre te he perdonado». «No debería ser así», dijo, negando con la cabeza. «No deberías perdonarme tan fácilmente después de todo lo que hice. El perdón no es para ti, Rafael, es para mí, para poder seguir viviendo, para no dejar que el rencor me consuma. Y no es fácil, créeme, es lo más difícil que he hecho». Me miró entonces, realmente me miró, como si me viera por primera vez en años. «Eres más fuerte de lo que nunca creí, Ama. Enfrentarte a el chino así, por unos muebles, no son solo muebles», respondí por enésima vez. «Son mi dignidad, mi historia, todo lo que construí después de que tu padre murió». Asintió, finalmente comprendiendo. «Lo sean, y por eso estoy dispuesto a hacer esto, porque te lo debo». A las 12 en punto, escuchamos el ruido de un camión deteniéndose frente a la casa. Me asomé por la ventana y vi una camioneta de carga mediana y detrás el lujoso automóvil del chino. «Ya están aquí», dije, sintiendo que mi corazón se aceleraba. Rafael se levantó, sacudiéndose el polvo de los pantalones. «Pase lo que pase, Amá, quiero que sepas que te quiero. Siempre te he querido, incluso cuando la droga me hacía actuar como si no fuera Cian. Y yo a ti, hijo, más que a mi propia vida». Nos abrazamos brevemente y luego salimos a enfrentar lo que viniera. Si alguna vez has tenido que tomar una decisión imposible, sabiendo que cualquier camino que elijas tendrá un precio terrible, dame un me gusta para que esta historia de sacrificio y redención llegue a quienes hoy enfrentan sus propias encrucijadas imposibles. El chino bajó de su auto con la elegancia felina de un depredador. Vestía impecablemente camisao de sedao, pantalones de diseñador, zapatos que probablemente costaban más que 6 meses de mi salario. Dos de sus hombres comenzaron a descargar muebles del camión a mi mesa de comedor. Las sillas, algunos muebles pequeños. «Señora Jiménez», saludó el chino con una inclinación de cabeza casi respetuosa. «Veo que ha tomado su decisión». «No había mucho que decidir», respondí, manteniendo la voz firme a pesar del miedo. «Aquí está mi hijo como acordamos. Ahora quiero todas mis cosas de vuelta». El chino miró a Rafael, evaluándolo con ojos fríos. «¿Te ves como la mierda, muchacho? Vas a necesitar desintoxicarte antes de poder trabajar decentemente». «Lo que sea», respondió Rafael, con una dignidad que me sorprendió. «Solo quiero saldar mi deuda y acabar con esto». «Eso tomará tiempo», dijo el chino.
mucho tiempo. 50,000 pesos no se pagan fácilmente limpiando establos. ¿Cuánto exactamente? Pregunté, queriendo claridad. Como Gigier, unos 3 us, dependiendo de su rendimiento. Si trabaja bien, quizás menos. 3 us. Mi hijo estaría prácticamente esclavizado durante 3 años, pero también estaría lejos de las drogas, lejos de las calles, lejos del peligro inmediato de una sobredosis o una bala. Y después, insistí, después será libre, sin deudas, sin persecuciones. El chino sonrió, mostrando dientes perfectamente blancos. Si cumple su parte del trato, sí. Deudau, saudadau, borrón y cuenta nueva. Quiero su palabra, dije, sorprendiéndome a mí misma con mi audacia. Su palabra de que no le hará daño, de que lo tratará justamente, de que lo liberará cuando haya pagado su deuda. El chino me miró con algo parecido al respeto. Tiene mi palabra, señora Jiménez. Y como le dije ayer, en mi negocio, la palabra es lo único que vale. No tenía más opción que creerle, o al menos fingir que lo hacía. Observé cómo sus hombres seguían descargando mis pertenencias, el refrigerador, la estufa, mi ropero. Faltan cosas, dije, notando las ausencias. Mi televisión, mi máquina de coser, los adornos de la vitrina. Algunas cosas ya fueron vendidas, respondió el chino con indiferencia. Esto es lo que queda. Antómelo o déjelo. Quería protestar, exigir compensación por lo que faltaba, pero sabía que estaba en posición de negociar. Al menos recuperaría la mayoría de mis muebles grandes. Los más significativos. Rafael dio un paso adelante, preparándose para irse con el chino de repente. El tiempo pareció ralentizarse. Vi a mi hijo como a través de un túnel al el niño que había sido, el hombre que podría haber sido, el adicto en que se había convertido. Y supe, con una claridad repentina y dolorosa, que no podía dejarlo ir. Espera, dije, mi voz más firme de lo que me sentía. Quiero proponer algo más. El chino arqueó una ceja, sorprendido. Señora, ya tenemos un trato, lo sé, pero escúcheme, mi hijo está enfermo, es un adicto. Si se lo lleva así, apenas podrá trabajar. Será más una carga que una ayuda. Eso es problema mío, respondió el chino. Tengo formas de lidiar con los adictos. Propongo algo diferente. Continué, ignorando la advertencia implícita en sus palabras. Déjelo ir a rehabilitación primero. 3 meses, en un centro de verdad. Después, trabajará para usted, ya limpio, más fuerte, más útil. ¿Y quién pagará esa rehabilitación? Yo, respondí sin dudar. Venderé lo que sea necesario. ¿Vender qué? Se burló el chino, señalando mis escasas pertenencias. Ya no le queda nada de valor. Mi casa, dije, las palabras saliendo antes de que pudiera pensarlas completamente. Venderé mi casa, vale más de 300,000 pesos. Suficiente para pagar la rehabilitación y la deuda de Rafael. Un silencio atónito siguió a mis palabras. Rafael me miraba horrorizado, incapaz de creer lo que acababa de ofrecer. El chino, por su parte, parecía genuinamente sorprendido. ¿Vendería su casa para salvar a este drogadicto?, preguntó, señalando a mi hijo con desdén. Después de lo que le hizo, es mi hijo, respondí simplemente, y haré lo que sea necesario para salvarlo. El chino me estudió durante un largo momento, como si intentara descifrar un acertijo particularmente complejo. Luego, para mi sorpresa, comenzó a reír. Señora Jiménez, debo decir que usted me impresiona. Cuando entró a mi casa ayer, pensé que era una vieja loca. Ahora veo que es una mujer con más agallas que muchos hombres que conozco. Se volvió hacia Rafael, su expresión endureciéndose. ¿Escuchaste lo que acaba de ofrecer tu madre? ¿Vender su casa, quedarse en la calle por un hijo de mierda como tú? ¿Tienes idea de lo que eso significa? Rafael parecía encogerse bajo su mirada. Sí, murmuró, lo sé. No, no lo sabes, espetó el chino, porque si lo supieras, nunca habrías caído tan bajo. Nunca habrías robado a la única persona que daría todo por ti. Me sorprendió este arranque, casi moralista,
viniendo de un narcotraficante, como si incluso en su mundo criminal existiera un código, una línea que no se cruzaba, y Rafael la hubiera cruzado. El chino guardó silencio un momento, pensativo, luego tomó una decisión. No voy a aceptar su casa, señora Jiménez, no porque no la necesite, sino porque sería un desperdicio. Su hijo no vale ese sacrificio. Eso lo decido yo, respondí, desafiante. Cierto, concedió. Pero tengo otra propuesta, una que quizás le interese más. ¿Qué propuesta? Su hijo irá a rehabilitación, como sugiere. Conozco un centro bueno, no esas clínicas de mierda donde los tienen dopados todo el día, un lugar donde realmente los hacen trabajar en su adicción. ¿Y quién pagará? Pregunté, desconfiada. Yo pagaré la mitad. Usted pagará la otra mitad, pero no con su casa, con un trabajo. ¿Qué clase de trabajo? El que ya me ofreció ayer. Limpieza, cocina, cuidado de niños. Mi esposa necesita ayuda con la casa y con nuestro hijo. La gente que hemos contratado, digamos que no son de confianza. Usted, por otro lado, ha demostrado ser una mujer de principios. No podía creer lo que estaba escuchando. El chino, el narcotraficante más temido del barrio, ofreciéndome trabajo como empleada doméstica. ¿Por qué haría eso? Pregunté, genuinamente confundida. El chino se encogió de hombros, digamos que me impresionó su valor. O quizás simplemente respeto a las madres. La mía también hizo sacrificios por mí, aunque nunca los aprecié realmente hasta que fue demasiado tarde. Por un instante vi algo en sus ojos, un destello de humanidad, de dolor antiguo, que desapareció tan rápido como había aparecido. Entonces, ¿tenemos un trato?, preguntó, extendiendo su mano. ¿Su hijo va a rehabilitación? ¿Usted trabaja para mí? Y cuando ambos hayan cumplido su parte, la deuda queda saldada. Miré a Rafael buscando su opinión. Él asintió levemente, sus ojos suplicantes. Acepta, Amain, es mejor que la alternativa. Tomé la mano del chino, sellando el acuerdo. Su apretón era firme, seco, el de un hombre acostumbrado a cerrar tratos con un simple gesto. Una cosa más, añadió, soltando mi mano. Si su hijo recae después de la rehabilitación, si vuelve a robar, a drogarse, a deberme dinero, no habrá más tratos. ¿Entiende lo que digo? La amenaza era clara. Esta era la última oportunidad de Rafael. Si la desperdiciaba, ni siquiera mi intervención podría salvarlo. Entiendo, respondí. Vienen. Ahora, terminemos de descargar sus cosas. Mañana a primera hora pasaré a buscar a su hijo para llevarlo al centro. Usted empezará a trabajar la próxima semana, cuando él ya esté instalado. Los hombres del chino continuaron descargando mis pertenencias, colocándolas aproximadamente donde habían estado antes. Mi casa comenzaba a parecerse nuevamente a un hogar, aunque algunas ausencias notables, mi televisión, mi máquina de coser, algunos recuerdos personales, me recordaban el alto precio que habíamos pagado por la adicción de Rafael. Cuando el chino y sus hombres finalmente se marcharon, Rafael y yo nos quedamos solos en la sala, rodeados de muebles que parecían fantasmas de lo que habían sido. ¿Por qué hiciste eso, amá?, preguntó Rafael, su voz quebrada. ¿Por qué ofreciste vender la casa? ¿Es todo lo que tienes? Porque tú vales más que cualquier casa, que cualquier mueble, que cualquier posesión material. Eres mi hijo. No lo merezco, dijo, lágrimas rodando por sus mejillas demacradas. No merezco una madre como tú. No se trata de merecer, hijo Ann, se trata de amor. El amor verdadero no pone condiciones, no lleva cuentas del dar y recibir. Simplemente ama. Lo abracé entonces, sintiendo como los sollozos sacudían su cuerpo delgado. Y por primera vez en años, sentí que abrazaba realmente a mi hijo, no a la cáscara vacía que la droga había dejado. Tengo miedo, amá, confesó contra mi hombro. La rehabilitación, dicen que es un infierno. El síndrome de abstinencia, los recuerdos, enfrentar todo lo que has hecho, lo sé, hijo, pero estaré contigo en cada paso. Te visitaré siempre que me permita. Y cuando salgas,
estaré esperándote con los brazos abiertos, y si fracaso, si no puedo mantenerme limpio, no fracasarás, dije con una convicción que no sabía que tenía, porque ahora tienes algo por lo que luchar, no solo por ti, sino por mí. Punos. Esa noche, después de ordenar la casa lo mejor que pudimos, Rafael durmió en su antigua habitación, ahora nuevamente con su cama, aunque sin muchas de sus pertenencias personales que también habían desaparecido en la venta forzada. Me quedé despierta mucho tiempo, sentada en mi sillón floreado, reflexionando sobre los giros increíbles que había dado mi vida en apenas 3 días. Había pasado de ser una mujer despojada de todo, a enfrentar a un narcotraficante, a hacer un trato con el diablo para salvar a mi hijo. Había hecho lo correcto, no lo sabía. Solo sabía que, por primera vez en años, sentía una chispa de esperanza. Rafael iría a rehabilitación. Tendría una oportunidad real de recuperarse, y yo trabajaría en la casa del chino, un pensamiento que aún me parecía surrealista. La vida ciertamente tenía un sentido del humor retorcido. Quizás, pensé mientras el sueño finalmente me vencía. Este extraño giro del destino era exactamente lo que ambos necesitábamos. Una segunda oportunidad envuelta en el paquete más improbable. Lo que no sabía entonces era que este acuerdo con el chino, que parecía una solución desesperada a un problema imposible, desencadenaría una serie de eventos que cambiarían no solo nuestras vidas, sino las de todo el barrio. Y que mi encuentro con el narcotraficante más temido de la zona no era el final de la historia, sino apenas el comienzo de algo mucho más grande, más transformador, que ninguno de los dos podríamos haber imaginado. Porque a veces, cuando crees que has perdido todo, es cuando estás a punto de encontrar algo que ni siquiera sabías que estabas buscando. La mañana que el chino vino a buscar a Rafael para llevarlo al centro de rehabilitación, el cielo amaneció despejado, como si la naturaleza quisiera darle un buen augurio a mi hijo en este nuevo capítulo de su vida. Rafael estaba nervioso, lo notaba en la forma en que movía las manos, en cómo apenas probó el desayuno que le preparé con tanto esmero. ¿Y si no puedo hacerlo? Amá, me preguntó, por enésima vez, ¿y si la abstinencia es demasiado fuerte? Dicen que es como morir, que sientes que te arrancan la piel. ¿Serás más fuerte que eso?, le aseguré, aunque mi corazón se encogía al pensar en el sufrimiento que le esperaba. Y recuerda, no estarás solo. Te visitaré cada vez que me lo permitan. Cuando el chino llegó, no venía con sus habituales guardaespaldas, sino solo conduciendo un auto menos ostentoso que el de costumbre. Parecía querer mantener un perfil bajo, algo que me sorprendió. Buenos días, señora Jiménez. Saludó con una formalidad que no encajaba con su imagen de narcotraficante despiadado. ¿Está listo su hijo? Rafael salió con una pequeña bolsa donde había guardado las pocas pertenencias que le quedaban en algo de ropa. Una foto nuestra, un crucifijo que había pertenecido a su padre. Cuídalo bien, le dije a el chino, sin poder evitar que mi voz temblara. Recuerda tu promesa. Mi palabra es mi garantía, señora, respondió, y por alguna razón le creí. El centro es duro, pero justo. Lo tratarán como a cualquier otro paciente, ni mejor ni peor por ser quien es en mí. Despedí de Rafael con un abrazo largo, sintiendo cada hueso de su espalda, aspirando su olor como cuando era niño. Te quiero, hijo, y estaré esperándote. Y yo a ti, amá, respondió, sus ojos húmedos. Gracias por no rendirte conmigo. Mientras veía el auto alejarse, sentí una mezcla de miedo y esperanza. ¿Había hecho lo correcto confiando en el chino? ¿Estaría Rafael realmente a salvo? Solo el tiempo lo diría. Si crees que incluso en los lugares más oscuros podemos encontrar luz, que hasta la persona más inesperada puede mostrarnos compasión. Dame un me gusta para que esta historia llegue a quienes necesitan recordar que la esperanza florece en los terrenos más improbables. La siguiente semana, tal como acordamos, comencé a trabajar en la casa de El Chino. Llegué temprano, nerviosa, pero decidida a cumplir mi parte del trato. La mansión, que días antes había invadido prácticamente a la fuerza,
ahora me recibía como empleada. La esposa del chino, Verónica, resultó ser una mujer más compleja de lo que había imaginado, joven, hermosa, con esa elegancia que solo da el dinero, pero con una tristeza en los ojos que ninguna joya podía ocultar. Mi esposo me dijo que trabajarás aquí, me dijo, mostrándome la casa. Espero que seas más confiable que las anteriores. Lo seré, señora, respondí con la dignidad de quien ha trabajado honradamente toda su vida. No tiene de qué preocuparse, eso espero, porque si no, dejó la amenaza flotando en el aire. Pero pronto descubrí que las amenazas de Verónica eran más una fachada que otra cosa. En realidad, era una mujer sola, atrapada en una jaula dorada, temerosa de su propio esposo, pero incapaz de dejarlo. Su hijo, Mateo, un niño de 5 años, se convirtió rápidamente en mi alegría. Era dulce, curioso, hambriento de atención y cariño. Pasaba horas contándole cuentos, mientras limpiaba, enseñándole canciones que había cantado a mis propios hijos, preparándole golosinas especiales que su madre, obsesionada con las dietas, rara vez le permitía. Mi mamá no tiene tiempo para jugar conmigo, me confió un día, mientras le ayudaba a construir un fuerte con cojines. Y mi papá siempre está trabajando. Todos los padres están ocupados a veces, respondí, no queriendo hablar mal de ellos, pero sintiendo una punzada de tristeza por este niño rico en bienes materiales. Pero, pobre en afecto, ¿tu hijo también estaba solo cuando era pequeño?, preguntó, con esa inocencia brutal que solo tienen los niños. La pregunta me dolió, porque tocaba una verdad incómoda. ¿Había estado Rafael solo emocionalmente, incluso cuando yo estaba físicamente presente, trabajando doble turno para que no le faltara nada material? ¿Había descuidado lo que realmente necesitaba? A veces, sí, admití. Su papá murió cuando era pequeño y yo tenía que trabajar mucho, pero siempre intenté estar ahí para él. ¿Cómo estás ahora para mí?, dijo Mateo, con una sonrisa que iluminaba toda su carita. En esos momentos me preguntaba quién estaba ayudando a quién realmente. Si yo estaba pagando una deuda trabajando en esa casa, o si ese niño estaba llenando un vacío en mi corazón, recordándome la maternidad más simple y pura que había conocido antes de que la adicción de Rafael lo cambiara todo. Las semanas se convirtieron en meses. Visitaba a Rafael en el centro de rehabilitación cada domingo, el único día que me permitían verlo. Al principio estaba irreconocible, endemacrado por la abstinencia, irritable, a veces incluso hostil. No puedo más. Amá, me gritó durante una visita particularmente difícil. Este lugar es un infierno. Sácame de aquí. No puedo, hijo, respondí, firme a pesar del dolor que me causaba verlo así. Este es el precio que ambos tenemos que pagar por tus errores y mis omisiones. Tus omisiones. ¿De qué hablas? De todas las veces que miré hacia otro lado, que te di dinero sabiendo para qué lo usarías, que te permití volver a casa después de robarme. Te fallé, Rafael. Una madre de verdad no permite que su hijo se autodestruya. Esa conversación marcó un punto de inflexión. La siguiente vez que lo visité, Rafael estaba diferente, más lúcido, más presente. Comenzó a hablarme de las terapias, de cómo estaba enfrentando sus demonios, de las cosas que estaba aprendiendo sobre sí mismo. Nunca superé la muerte de papá. Me confesó un día, sentía que me había abandonado, que me había dejado con una carga demasiado pesada para un niño. Y luego, cuando crecí, las drogas eran una manera de no sentir, de escapar de esa responsabilidad. Yo también te puse demasiada presión, admití, siempre diciéndote que tenías que ser el hombre de la casa, que tenías que cuidarme, no te dejé ser niño, no te dejé procesar tu dolor. Estas conversaciones eran dolorosas, pero necesarias. Estábamos, por primera vez en años, realmente comunicándonos, viendo mais allá de los roles de mãe sacrificada y hijo problemático que habíamos estado interpretando durante tanto tiempo. Mientras tanto, mi trabajo en casa del chino me estaba enseñando lecciones que nunca esperé aprender. Verónica, inicialmente fría y distante,
comenzó a abrirse conmigo. Descubrí que había sido una chica de barrio, como yo, antes de que el chino se fijara en ella. Su belleza había sido su boleto de salida de la pobreza, pero también su prisión. A veces extraño mi vida anterior, me confesó una tarde, mientras le servía un té. Era pobre, pero libre. Podía salir a la calle sin guardaespaldas, visitar a mi familia sin que él mandara a alguien a vigilarme. ¿Por qué no lo dejas?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta. ¿Sabes por qué? Los hombres como él no te dejan ir y está Mateo. Me mataría antes que permitirme llevármelo. La compadecí entonces, entendiendo que su jaula dorada era más prisión que la mía, a pesar de todos mis problemas. El chino mismo era una paradoja. Rara vez estaba en casa, pero cuando venía, lo observaba interactuar con su hijo, con su esposao, con sus hombres. Era despiadado en los negocios, pero sorprendentemente considerado en ciertos aspectos. Nunca levantaba la voz a Mateo, siempre traía regalos cuando regresaba de sus viajes, y aunque su relación con Verónica era tensa, nunca presencié violencia física entre ellos. Un día, mientras limpiaba su estudio, el único lugar de la casa donde tenía prohibido entrar, salvo cuando él lo autorizaba específicamente, el chino regresó inesperadamente y me encontró allí. Señora Jiménez, dijo, sobresaltándome. ¿Qué hace aquí? Verónica me pidió que limpiara, respondí, temiendo haber cruzado alguna línea invisible. Dijo que usted vendría hoy y quería que todo estuviera impecable. Me miró durante un largo momento, evaluándome. Luego, sorprendentemente, me invitó a sentarme. ¿Cómo está su hijo?, preguntó, sirviéndose un vaso de algún licor caro. Mejorando, respondí cautelosamente. Las terapias están ayudando. El proceso es difícil, pero creo que esta vez realmente quiere cambiar. Bing, bing, porque ya sabe lo que pasará si recae. Sentí un escalofrío, pero me mantuve firme. Lo sé, pero tengo fe en él. El chino sonrió, una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Fe en mi madre también tenía mucha fe. Rezaba por mí todos los días, hasta el día que murió. ¿Y funcionó?, me atreví a preguntar. Obviamente, no respondió con una risa amarga. Míreme, todo lo que ella temía que me convirtiera. Hubo un silencio, pesado de significados no expresados. ¿Sabe por qué la contraté, señora Jiménez? ¿Por qué acepté este trato extraño en lugar de simplemente tomar a su hijo y hacerlo trabajar por la fuerza? No, admití. Me lo he preguntado muchas veces porque me recordó a mi madre esa misma terquedad, esa misma disposición a sacrificarse por un hijo que no lo merece. Hizo una pausa, mirando su vaso como si contuviera respuestas. Mi madre murió sola, mientras yo estaba ocupado construyendo este imperio. Nunca pude despedirme, nunca pude decirle que a pesar de todo, la quería. Me quedé sin palabras ante esta confesión inesperada. El chino, el narcotraficante temido, mostrándome una vulnerabilidad que seguramente pocos habían visto. Su hijo tiene suerte, continuó. No todos tenemos la oportunidad de redimirnos antes de que sea demasiado tarde. Después de esa conversación, algo cambió en nuestra dinámica. No éramos amigos, por supuesto, ni siquiera conocidos en el sentido normal de la palabra, pero había un respeto mutuo, un reconocimiento tácito de que ambos entendíamos algo sobre el dolor, la pérdida y los remordimientos. 6 meses después de que Rafael entrara en rehabilitación, recibí la noticia que tanto había esperado. Había completado con éxito la primera fase del programa y estaba listo para pasar a la fase de reintegración. Podría salir del centro durante el día para buscar trabajo, pero regresaría a dormir allí hasta completar el programa completo. El día que salió por primera vez, fui a recogerlo. Apenas lo reconocí, había recuperado peso. Su piel tenía mejor color. Sus ojos estaban claros y alerta. Pero lo más impresionante era su postura, la forma en que se mantenía erguido, con una dignidad que hacía años no le veía. «Amá», dijo, abrazándome con fuerza. «Lo logré. La parte más difícil la superé. Estoy tan orgullosa de ti, hijo», respondí, las lágrimas nublando mi visión.
tan orgullosa. Mientras caminábamos hacia la parada de autobús, me contó sus planes. Había conseguido una entrevista para un trabajo en un taller mecánico. Gracias a un programa de reinserción laboral del centro, quería terminar sus estudios, que había abandonado cuando las drogas tomaron control de su vida. Y sobre todo, quería reparar el daño que me había causado. Nunca podré devolverte todo lo que te quité, Amá, dijo, con una humildad que me conmovió. No solo las cosas materiales, sino la confianza, la paz, los años de preocupación, pero te prometo que pasaré el resto de mi vida intentando compensarte. No necesito compensación, hijo, solo necesito que sigas este camino, que te mantengas limpio, que construyas una vida que te haga feliz. Al llegar a casa, Rafael se quedó mirando nuestros muebles recuperados, los espacios donde faltaban cosas, las marcas del tiempo y el uso en cada superficie. Pensar que estuve dispuesto a perder todo esto por una dosis, murmuró, pasando la mano por el respaldo del sillón floreado. Qué estúpido fui. No fue estupidez, corregí. Fue enfermedad. La adicción es una enfermedad, Rafael, una que casi te mata, pero que estás venciendo día a día. Esa noche, cenamos juntos en nuestra mesa recuperada, con la ausencia notoria de nuestra televisión, pero con una conversación más significativa de la que habíamos tenido en años. Rafael me contó sobre sus terapias, sobre lo que había aprendido de sí mismo, sobre los otros adictos en recuperación que se habían convertido en una especie de familia para él. ¿Sabes qué es lo más extraño, Amá? Que de alguna manera tengo que agradecer a él, Chino. Si no fuera por él, por este trato loco que hiciste, probablemente estaría muerto ahora. La vida tiene formas misteriosas de funcionar, respondí, pensando en lo improbable de nuestra situación. A veces, la salvación viene del lugar menos esperado. Los meses siguientes fueron de ajustes y reconstrucción. Rafael consiguió el trabajo en el taller, comenzó a ganar su propio dinero, a contribuir en los gastos de la casa. Yo seguía trabajando para el Chino, no solo por el acuerdo, sino porque me había encariñado con Mateo, y porque, de alguna manera extraña, sentía que mi presencia en esa casa hacía una diferencia. Un año después de nuestro trato inicial, el Chino me llamó a su estudio nuevamente. Rafael había completado su programa de rehabilitación hacía 3 meses, y yo seguía esperando el momento en que me diría que nuestro acuerdo había terminado. Señora Jiménez, comenzó con una formalidad que me pareció de mal agüero. Ha pasado 1 año desde nuestro acuerdo. Su hijo ha cumplido su parte se ha rehabilitado, se mantiene limpio, trabaja honradamente, y usted ha cumplido la suya, ha sido una empleada ejemplar. ¿Significa que nuestra deuda está saldada?, pregunté, sintiendo una mezcla de alivio y, sorprendentemente, cierta tristeza ante la perspectiva de no ver más a Mateo. Según nuestro acuerdo original, sí podría irse hoy mismo si quisiera, con la seguridad de que ni usted ni su hijo me deben nada más, pero, dije, intuyendo que había algo más. Pero, continuó, con una leve sonrisa, me gustaría proponerle algo diferente. Quiero que siga trabajando aquí, no como parte de un pago forzado, sino como empleada regular, con sueldo, prestaciones, todo legal. Me quedé sin palabras. ¿El Chino, el narcotraficante, ofreciéndome un trabajo legal? ¿Por qué? Logré preguntar finalmente. Porque Mateo la adora, porque Verónica, aunque nunca lo admitirá, la respeta y aprecia su compañía, y porque, digamos que me gusta tener a alguien honesto en esta casa llena de mentiras. No supe qué responder. Por un lado, seguir trabajando para un narcotraficante, sabiendo a lo que se dedicaba, me parecía moralmente cuestionable. Por otro lado, pensaba en Mateo, en lo mucho que me necesitaba, en la diferencia que podía hacer en su vida. Necesito pensarlo. Dije finalmente, por supuesto, tómese el tiempo que necesite. Esa noche discutí la oferta con Rafael. Para mi sorpresa, su reacción fue firme y clara. No puedes seguir trabajando para él, Amá. Es un narcotraficante, el mismo tipo de persona que me vendía drogas, que destruyó mi vida,
que ha destruido tantas otras, lo sé, admití. Pero Mateo crecerá para ser como su padre si sigue en ese ambiente, dijo Rafael, con una convicción que me sorprendió. No puedes salvarlo, amá, no a costa de tu propia integridad. Sus palabras me impactaron, no solo por su contenido, sino por la madurez que revelaban. Este era un Rafael diferente, que veía más allá de lo inmediato, que pensaba en consecuencias y principios. ¿Qué debo hacer entonces?, pregunté, realmente valorando su opinión. Rechaza la oferta. Pero hazlo con dignidad y gratitud. Al fin y al cabo, por retorcido que sea, él cumplió su parte del trato. Al día siguiente, regresé a casa del chino con mi decisión tomada. Le agradecí su oferta, pero le expliqué que no podía aceptarla. Es por mi hijo, ¿verdad?, preguntó con una perspicacia que me descolocó. Él no quiere que sigas vinculada a mí. En parte, admití. Pero también es por mí. Estos meses trabajando aquí me han enseñado mucho y le estoy agradecida por la oportunidad de recuperar a mi hijo. Pero ahora necesito seguir mi propio camino. El chino asintió, aceptando mi decisión con una dignidad que no esperaba. Lo entiendo y o respeto. Antes de irme, me entregó un sobre. Esto es para usted, una compensación por las cosas que no pudimos recuperar de su casa. Dentro había una cantidad de dinero que me dejó sin aliento, suficiente para comprar no solo los electrodomésticos y muebles que faltaban, sino para vivir cómodamente durante meses. No puedo aceptar esto, dije, intentando devolverle el sobre. Puede y lo hará, respondió con firmeza. No es un regalo, es lo que le corresponde. Las cosas que vendimos valían más de lo que le dimos a su hijo. Ante su insistencia, finalmente acepté el dinero, no sin cierta incomodidad moral. Pero como Rafael me había aconsejado, lo hice con dignidad y gratitud. La despedida de Mateo fue lo más difícil. El pequeño lloró sin entender por qué no volvería a verme. ¿Ya no me quieres?, preguntó, con esa inocencia desgarradora de los niños. Te quiero muchísimo, le aseguré, abrazándolo con fuerza, y siempre te recordaré, pero a veces las personas tienen que seguir caminos diferentes. ¿Me prometes que no me olvidarás? Te lo prometo, respondí, sabiendo que era una promesa que cumpliría sin esfuerzo. Ese niño había dejado una huella indeleble en mi corazón. Verónica, sorprendentemente, me abrazó al despedirse. Gracias, susurró en mi oído, por todo, por mostrarme que hay otras formas de vivir, de ser mujer, de ser madre. No supe qué responder, conmovida por este reconocimiento inesperado. El chino me acompañó hasta la puerta, manteniendo una distancia respetuosa, pero ya no fría. Una última cosa, señora Jiménez, dijo antes de que me fuera. Su hijo, dígale que tiene mi respeto. No muchos logran lo que él ha logrado. Se lo diré, prometí. Y dígale también que si alguna vez recae, si vuelve a las andadas, bueno, ya sabe lo que pasará. La amenaza estaba ahí, velada, pero clara, y sin embargo, por primera vez, no me pareció dirigida solo a Rafael, sino también a sí mismo. Como si este extraño acuerdo entre nosotros le hubiera permitido, por un breve periodo, vislumbrar una vida diferente, un camino no tomado. Al llegar a casa, encontré a Rafael esperándome, nervioso por mi encuentro con el chino. ¿Cómo lo tomó?, preguntó. ¿Está todo bien? ¿Estamos libres? Estamos libres, confirmé, mostrándole el sobre con el dinero y explicándole la conversación. Y te manda un mensaje. Dice que tiene su respeto y que espera que sigas por el buen camino. Rafael asintió, procesando esto. Nunca pensé que diría esto, pero creo que yo también lo respeto de alguna manera retorcida, no por lo que hace, sino por haber cumplido su palabra con nosotros cuando no tenía por qué hacerlo. Esa noche, mientras Rafael dormía en su habitación, me senté en mi sillón floreado, reflexionando sobre el increíble viaje que habíamos recorrido. De alguna manera, lo que había comenzado como la peor traición imaginable, mi propio hijo robándome hasta los muebles, se había transformado en un camino de redención para ambos. Rafael había enfrentado su adicción, había reconocido el daño que había causado y estaba trabajando
duramente para reconstruir su vida. Yo había encontrado una fuerza que no sabía que poseía, enfrentándome a un narcotraficante, haciendo un trato imposible. Todo por amor a mi hijo. Y el chino, el villano de nuestra historia, había resultado ser un personaje mucho más complejo de lo que imaginaba. Un hombre que, a pesar de sus crímenes y crueldad, aún conservaba suficiente humanidad para respetar el amor de una madre, para cumplir su palabra, para reconocer en otros la redención que quizás él mismo anhelaba pero veía como imposible. Con el dinero del chino, compramos los electrodomésticos que faltaban en la casa, incluyendo una televisión nueva y, lo más importante para mí, una máquina de coser que me permitiría volver a mi antiguo oficio de costurera, generando un ingreso adicional desde casa. Rafael continuó en su trabajo en el taller, eventualmente ascendiendo a mecánico principal. Retomó sus estudios nocturnos, determinado a obtener el título que había abandonado. Y cada día, sin falta, me demostraba con pequeños gestos que nunca olvidaba lo cerca que habíamos estado de perderlo todo. A una taza de café por la mañana, arreglos en la casa que hacía sin que se lo pidiera, simplemente estar presente, sobrio o responsable. A veces, cuando pasábamos frente a la casa del chino, durante nuestros paseos dominicales, veíamos a Mateo jugando en el jardín, custodiado por guardaespaldas. El niño siempre nos saludaba con entusiasmo, y nosotros le devolvíamos el saludo, un recordatorio silencioso de que los vínculos que formamos a veces trascienden las circunstancias más improbables. Verónica finalmente dejó a el chino un año después, llevándose a Mateo con ella. Fue un escándalo en el barrio, pues nadie dejaba al temido narcotraficante y vivía para contarlo. Pero por razones que solo podíamos adivinar, el chino les permitió marcharse, aunque según los rumores, con condiciones estrictas sobre dónde podían vivir y a quién podían ver. En cuanto a nosotros, nuestra vida volvió a una normalidad que había parecido imposible durante los años oscuros de la adicción de Rafael. Una normalidad preciosa, precisamente porque sabíamos lo fácil que era perderla. Y cuando a veces, en las noches silenciosas, miraba los muebles recuperados en mi sala, testigos silenciosos de nuestra caída y redención, sentía una gratitud profunda, no por las cosas en sí, sino por lo que representaban en la segunda oportunidad que habíamos recibido, el amor que había sobrevivido a la traición más dolorosa, la fuerza que habíamos encontrado en nuestro momento más oscuro. Mi hijo me había robado todo, hasta los muebles, pero, al final, ese robo había sido el catalizador de una transformación que ninguno de los dos habríamos creído posible. El verdadero castigo para Rafael no fue la rehabilitación forzada ni el trabajo en el taller, sino tener que enfrentarse a sí mismo, a sus acciones, al daño que había causado. Y su verdadera redención no fue mantenerse limpio o conseguir un trabajo honrado, sino recuperar su humanidad, su capacidad de amar y ser amado. En cuanto a mí, había aprendido que a veces, cuando crees que lo has perdido todo, es cuando finalmente descubres lo que realmente importa, y que el mayor tesoro que poseía no eran los muebles por los que había luchado tan ferozmente, sino el hijo que había estado dispuesta a perder todo para salvar. Si esta historia te conmovió, regálame un me gusta para que llegue a más corazones que necesitan recordar que incluso en nuestros momentos más oscuros siempre existe la posibilidad de redención y un nuevo comienzo. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte más relatos de vida como este, donde o amor, el perdón y la segunda oportunidad nos recuerdan la increíble capacidad del espíritu humano para renacer de sus propias cenizas. Déjame en los comentarios desde donde me estás escuchando. Tu apoyo me da fuerzas para seguir compartiendo estas historias que nos recuerdan que, sin importar cuán profundo hayamos caído, siempre es posible levantarse y comenzar de nuevo.